Creatividad y alegría en cada pieza, en cada día, familia y recuerdos. En Resno los compartimos. Hola de nuevo al espacio de Resno Arte y Restauración. Aquí os cuento cositas sobre decoración, sobre restauración de muebles y manualidades, y comparto siempre algo de lo que hacemos en nuestras clases de restauración. Yo soy Eva María Mendiola, soy restauradora de antigüedades y te presto mis servicios en Resno Arte y Restauración aquí en Elche, en calle México 2. Hoy te voy a compartir algunas cositas sobre técnicas de dorado. El dorado con oro fino tradicional se realizaba preparando la superficie con bol arménico y con cola de conejo, con unos estucos muy laboriosos que ya quedaban prácticamente bruñidos antes de aplicar el oro fino. Hoy en día tenemos los mixtiones y adhesivos mordientes que nos facilitan mucho esa tarea, sobre todo para aplicar con oro falso, porque aunque se puede hacer con oro fino, a mí personalmente me parece una pena aplicar oro fino con una técnica poco trabajada. El oro falso nos da resultados muy bonitos, muy decorativos, como estos ejemplos que estáis viendo por aquí. Aquí lo he aplicado directamente sobre lienzo. Y tanto en oro como en plata lo podemos encontrar en estos librillos que nos traen los panes, se llama pan de oro, a estas láminas finas de, en este caso, oro falso o de plata, que también, por supuesto, esta es plata falsa, también existe la plata fina. Los librillos de oro fino y plata fina tienen un tamaño ligeramente inferior a los falsos. Decía, estos panes los podemos aplicar con mixtiones. Ahora también, además, tenemos mixtiones al agua, con lo cual es mucho más fácil limpiar las herramientas, hay menos olores mientras lo estás aplicando. Y se mantienen mordiente durante muchas horas, lo que te permite trabajar incluso al día siguiente. Hemos reciclado estos dos soportes que tenían eran para colgar unas botellas, y vas a ver cómo los hemos vuelto a decorar con estas técnicas. En este caso hemos aplicado pan de oro en el fondo y aquí hemos aplicado pintura metalizada, que es otra forma de dorar muy sencilla, con una plantilla, con un stencil que tengo por aquí, no lo tenía, con un stencil. Los stencils, como has visto en otros episodios, son muy recurrentes y se pueden utilizar con infinidad de técnicas y combinarlos con otras técnicas distintas, lo que te da muchísimo juego. Una de las cosas que vas a ver hoy durante la ejecución de este ejemplo es cómo utilizar un stencil de distintas formas sin necesidad de repetir siempre el mismo dibujo. Es decir, cómo utilizar el stencil por partes y que parezca que comprando solo uno tienes un montón. Eso lo vas a ver a continuación. Más cosas sobre el dorado que te puedan interesar. Con la técnica del mixtion lo podemos aplicar sobre cualquier superficie. Podemos aplicarlo sobre vidrio, sobre lienzo, como ves aquí detrás, sobre madera e incluso sobre metales. Y con las pinturas metalizadas exactamente igual. Son multisuperficies y nos permiten decorar casi que cualquier objeto. Te dejo con las imágenes sobre cómo hemos realizado estos dos dorados. Vamos allá. Como te había comentado, tenemos estas dos tablas que las teníamos como soporte para unas botellas decorativas. Lo hemos desmontado y lijamos, como siempre, para preparar la superficie. Y una vez lijado vamos a aplicar el mixtion al agua. En este caso era de la marca Cadence. Lo aplicamos bien por toda la superficie, no hace falta que la capa sea excesivamente gruesa. Y en cuanto tengamos preparado el mixtion, tenemos que esperar a que quede completamente transparente para que entre en la fase mordiente. Mordiente es ese punto en el que el adhesivo está pegajoso, pero no está ni muy fluido ni muy seco. Vamos a empezar a dorar. Estos son los panes de oro falso que te comentaba al principio.
Este almohadón en el que yo apoyo el oro se llama pomazón y sirve, aunque a veces las brisas nos traicionan, sirven para que el oro no se nos ande volando. Ahí está. Tenemos el cuchillo de dorador para cortar los panes y que sea más fácil manejarlos. Y en este caso, como eran días que hacía frío y no conseguía engrasar el pincel, acabé poniendo el oro con la mano en lugar de cogerlo con el pincel y aplicarlo, que es la forma tradicional de hacerlo y bueno, la más técnica, digamos. Pero bueno, como estamos hablando de oro falso, que es un poquito más resistente que el oro fino, me permitía incluso, ¿ves?, cogerlo con los dedos para ir colocándolo poco a poco. Esta parte del proceso es algo repetitiva, se trata de ir rellenando toda la superficie con láminas de oro. Quizá lo hubiésemos podido hacer con fragmentos más grandes, pero me parecía más fácil manejar este tamaño. Si te fijas, como ya teníamos la tabla predecorada y ya tenía tapaporos, etc., en este caso la lijé, pero no apliqué nuevas imprimaciones, de manera que a través del oro puedes ver las vetas de la madera, que como se trata de una tabla decorativa, bueno, pues también le da cierto interés. Si no quisiéramos que se apreciara esa textura y quisiéramos una superficie perfectamente lisa, hubiésemos tenido que aplicar varias capas de imprimación lijadas para que quedaran finas y adecuadas para que el oro quedara perfectamente plano. A medida que vamos completando la tabla, por supuesto el tamaño de los panes de oro puede ir cambiando y en las zonas en las que se nos ha roto, como tenemos adhesivo mordiente durante mucho tiempo, podemos seguir rellenando, ahí está, con fragmentitos de otras zonas. Podemos completar las zonas que nos han quedado sin dorar o que se han roto accidentalmente y aprovechamos todo el oro que podamos. El paso final de este proceso, dándole un tiempito de secado, sería con un pincel limpio y seco quitar los restos del oro que no se ha pegado, quitar, digamos, los faldones. Pasamos ahora a la siguiente tabla para enseñarte otra forma de decorar con dorado. Esta tabla la hemos pintado en un azul oscuro y con el stencil vamos a aplicar pintura metalizada multisuperficie. He fijado la plantilla con un poco de cinta para que no se me mueva durante el proceso y poder levantar para comprobar sin que cambie de sitio. Le voy a pasar un poquito de secador para poder dar una segunda capa para que el dorado tenga un poquito más de intensidad. Te recuerdo que para pintar con stencils es súper importante descargar el pincel para que no escurra la pintura por debajo de la plantilla y no quede el dibujo emborronado. Aquí lo tenemos. Bien, ahora lo que te he comentado al principio. Vamos a ver cómo aprovechar una plantilla sin usarla completa. Como ves, yo estoy cerrando con cinta de carrocero toda la parte de la plantilla que no me interesa, para no equivocarme, porque voy a utilizar solo la parte de arriba. Empezamos a pintar. Y esta es una forma de, con la misma plantilla, hacer varias decoraciones distintas. De nuevo le paso el secador porque con dos pasadas me gustaba más cómo quedaba esta pintura dorada. Y aquí lo tenemos. Bien, y hasta aquí nuestra experiencia con el dorado. Has visto que incluso en plan manazas, como he hecho yo el vídeo, puedes aplicar oro falso con estas técnicas de misiones al agua. He olvidado decirte antes de las imágenes que además del pan de oro y la pintura metalizada, tenemos el oro transfer, que se pone como las antiguas calcamonías. Espero que te apetezca probarlo, que lo pruebes en casa, que vengas a probarlo a nuestro taller, en nuestras clases de restauración y, por supuesto, espero verte en el siguiente episodio de Resto Arte y Restauración aquí en Elche 7. Hasta entonces, un beso, chao.